Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, hoy es lunes, Día de Literatura Latinoamericana. Vamos a continuar con la segunda parte, que vendría de nuestro autor de este momento, que es Juan Rulfo. En el día de hoy la idea es que trabajemos sobre la novela, o la nouvelle, Pedro Páramo, que era el texto que tenían ustedes para leer. Eh, Antes que nada, ¿por qué dije nouvelle? Porque bueno, sobre el género al que pertenece hay una suerte de controversia en relación a si se trata en rigor de verdad de una novela o de algún otro género accesorio. Yo tiendo a creer que se trata efectivamente de una nouvelle, ¿no? De una novela corta. Después vamos a ver por qué. La escena es del capítulo pasado. La clase pasada, lo último de lo que hablamos fue del cuento Lubina. Yo les dije que Lubina funcionaba un poco como nexo entre los cuentos que forman parte de El Llano en Llamas y Pedro Páramo. Eso desde muchas perspectivas. La más evidente, lo que charlamos la clase pasada, tiene que ver con el género literario al que pertenecen. Porque a diferencia de los otros cuentos de El Llano en Llamas, ustedes habrán visto que Lubina tiene un componente, decíamos, que nos invita a leerlo desde la perspectiva del fantástico. Haciendo las salvedades, ¿sí? Porque uno dice fantástico e intuye que seguramente ustedes imaginen un evento, de acuerdo a lo que habíamos un poco hablado sobre incluso la teoría de Todorov, ¿no? Imaginen un evento, un hecho sobrenatural que pueda ser explicado desde las dos perspectivas, ¿no? La perspectiva racional y la perspectiva sobrenatural. Y que es en la vacilación entre esas dos perspectivas que encontramos la clave interpretativa del género. Y ustedes me dirán, bueno, pero en Lubina no hay nada concreto, no hay ningún hecho concretamente fantástico. No, perfecto. Y acá nos vamos acercando a una de las características eh, de ese cuento en particular, que decíamos, no tiene que ver con un hecho fantástico, sino con una atmósfera. La construcción de una atmósfera que promueve una interpretación vacilante del texto, ¿sí? Como si la atmósfera en la que se construye Lubina, esta de la que hablábamos la clase pasada, ¿no? Plagada de imágenes inquietantes, ¿se acuerdan? Todo, al principio está tan bien trabajado eso, ¿no? La piedra, el cuchillo sobre la piedra de afilar, que todos los verbos estén personificados en relación al viento, ¿no? Araña el viento, excava el viento por abajo de la puerta. Todas esas, decíamos, promueven o por lo menos estimulan en nosotros interpretaciones que son del corte fantástico. Decíamos, haciendo esta salvedad y asumiendo que ustedes comparten mi interpretación, podemos pensar que Lubina es una suerte de prefiguración de lo que va a venir en Pedro Páramo. Después vamos a hablar un poco también del género al que pertenece Pedro Páramo, la novela, pero decirles antes que nada un par de cuestiones. La primera, la novela salió editada 1 o 2, depende de qué edición tomemos y qué sé yo, años después que El Llano en Llamas. El propio Rulfo decía que los cuentos del Llano en Llamas le habían servido como a manera de preparación para escribir esta novela en la que venía trabajando mental y físicamente desde hacía ya mucho tiempo. En segundo lugar, y acá viene algo que a mí me parece fascinante del libro, porque creo que es algo que se trasluce en el libro tenía un proyecto muy ambicioso que se había concretado en una gran cantidad de páginas y que el gran trabajo de Rulfo, según él mismo enuncia, fue irlo puliendo. ¿Sí? Irlo puliendo desde las 300 páginas que tenía originalmente hasta dejarlo, como él mismo dice más adelante, en los huesos. Eso lo pueden ver también en el texto de Forn que posteé la clase pasada. Hasta dejarlo en los puros huesos, dice, ¿no? Y lo primero que tuvo que sacar, como nosotros ya vimos, es a la figura del narrador. El narrador es el gran ausente del texto, el gran enigma del texto. Forma de decir el primer muerto, quizás, de Pedro Páramo. Sin lugar a dudas, algo de eso hay. El texto, decíamos,
tiene esa primera singularidad, ¿sí? Es un texto en el que se nota que ha quedado solamente su esqueleto, ¿sí? Su estructura ósea básica. Y por otro lado, lo que ustedes espero que hayan visto sobre Páramo es el enorme caos, el enorme desorden que parece imperar en el texto a primer vistazo. Digo a primer vistazo, ¿por qué? Porque justamente uno de los motivos que vamos a tener hoy, uno de los propósitos que va a tener la clase de hoy, es observar que en realidad atrás de esa aparente caos estructural que involucra el texto, hay una suerte de orden o hay una serie de elementos que a nosotros como lectores nos sirven para organizar la experiencia de lectura, ¿sí? Digo, porque también un caos puede ser interpretado como algo que no tiene mayor sentido, y sin embargo este texto construye un sentido de lectura. Lo que pasa es que la instrucción de la lectura es esta especie de esqueleto desordenado que se nos presenta. Me acordé, por eso me quedaba pensando, me acordé de una frase de una anécdota famosa de Joyce. Joyce tenía una hija que tenía esquizofrenia. Era un caso bastante severo. Y la hija escribía, ¿no? Y él estaba escribiendo en ese momento el Finnegan's Wake, que es ese libro que es un proyecto demencial, que imagínense que demoramos 70 años en lograr traducirlo al español, y aún así es prácticamente incalculable lo mucho que quedó afuera de ese proyecto, que era tan rupturista, tan imposible de comprender desde el punto de vista de la lógica, ¿no? Así es el Finnegan's Wake. Joyce parece que una vez fue a la casa, ahora no me acuerdo si era Jung, bueno, fue a la casa de Jung, el psicoanalista, y le llevó los textos de la hija, y le llevó su Finnegan's Wake, que lo estaba todavía puliendo, y Jung le dijo, él le dijo a Jung, bueno, pero fíjese, no hay diferencia entre una cosa y la otra. ¿Por qué dicen que yo soy un genio y que mi hija es una enferma? Y lo que le contesta a Jung es, porque ahí donde usted nada, ella se ahoga, ¿no? Bueno, a mí un poco siempre pienso en Pedro Páramo como esa novela en la que tranquilamente cualquiera de nosotros, vulgares mortales, podríamos habernos ahogado con ese mismo proyecto, y Rulfo, de una manera muy, muy singular y muy airosa, nada, ¿sí? Bien, la novela, decíamos, tiene esa lógica totalmente, en apariencia, totalmente caótica, que está vertebrada por un único tema. ¿Qué es ese tema? Bueno, van a encontrar distintas versiones al respecto, pero sin lugar a dudas, la forma en la que nosotros lo vamos a caracterizar al tema es el tema del rencor, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Ese era uno de los hilos conductores de toda la obra de Rulfo, la pequeña obra de Rulfo, se vertebraba en relación a este, que es también un universal humano. El rencor entendido casi como nexo de familia, como si fuese la boligoma que mantiene unida, en primer lugar, a la estructura nuclear de la sociedad mexicana, que es la familia, y después al grueso de la sociedad también, en virtud sobre todo de la experiencia después de la guerra civil, ¿no? Después de la revolución y de las guerras cristeras. Bien, el gran tema entonces es el rencor. El rencor está evidenciado desde el comienzo. Recuerden que la novela comienza con este Juan Preciado, que es nuestro narrador protagonista, nuestro protagonista, que está buscando a su padre, ¿no? Se dirige a Comala para tomar contacto con este Pedro Páramo, un padre abandónico, a quien su madre le dijo que le cobrara caro el abandono, ¿no? Así que ahí ya hay un primer rencor inicial que vamos a ver que se va como replicando en otras situaciones del texto, ¿sí? Por eso podemos decir que el texto trabaja sobre ese tema universal humano, que es uno de los temas más importantes de la obra de Rulfo. Yo les decía antes, después por supuesto lo vamos a ver en ejemplos y va a ser más entretenido, pero les decía antes que
el texto tenía una apariencia caótica y que eso se podía deber a muchas explicaciones posibles. Vamos a ver después cómo nosotros como lectores estructuramos ese caos aparente. Pero en primer lugar, lo primero que podemos decir sobre esa apariencia caótica es algo que ya vimos cuando hablamos de Carpentier, ¿sí? Y también por eso vemos uno a continuación del otro. Porque en realidad esa apariencia caótica no hace otra cosa más que reflejar otro orden del tiempo posible, ¿sí? ¿Se acuerdan que decíamos? Carpentier decía, el orden temporal occidental, ese orden cronológico que va desde el pasado hacia el futuro, es en realidad una construcción social. Los pueblos originarios de América no cultivaban esa visión sobre el tiempo de la misma manera en la que no lo cultivaban muchos otros pueblos, como por ejemplo los pueblos africanos, en el caso de que a él le interesa, que es el otro gran componente de la mixtura propia de Cuba. Bueno, Rulfo acá lo que quiere recuperar con el orden, esta especie de desorden aparente en el que aparecen los eventos, tiene que ver con otras formas de entender el tiempo. Un tiempo al que nosotros vamos a llamar un tiempo mítico, ¿sí? Cuando el personaje llega a Comala, Comala es un espacio que está fuera del orden temporal cronológico, ¿sí? Fuera de un orden, del orden lógico al que estamos acostumbrados. Es un lugar en el que las cosas parecen cíclicamente repetirse todo el tiempo, un poco como una especie de cinta de Moebius, de forma circular, pero por otro lado, y acá viene el detalle interesante que le suma a la interpretación de Carpentier para mí, es que no es solo circular, porque circular implicaría una forma de entender un comienzo, o sea, algo que está antes y algo que está después, ¿no? Solo que vuelve a suceder una y otra vez. Sino que es también sincrónico. Las cosas que pasan en Pedro Páramo pasan todas al mismo tiempo. ¿Se entiende? Ese para mí es una vuelta como de metafísica del texto, filosófica, que es súper interesante. En el video que les voy a dejar un video, una conferencia de Juan Villoro, en el que habla sobre la novela. Quiero que la vean porque además además de que él es muy bueno explicando. Juan Villoro es un escritor mexicano. Nosotros ojalá lleguemos a ver algo de su obra. Está dentro de las posibilidades. Me interesa que vean, por un lado, un montón de cosas que nosotros acá ya trabajamos sobre Rulfo, sobre la narrativa de Rulfo en general, y después sobre esta novela en particular, y también algunas cosas que presenta como divergentes, ¿sí? El video está bueno, les digo, es una conferencia copada. Bueno, ahí Villoro, cuando habla de esta cuestión temporal que presenta la novela, de esto a lo que todos los críticos, esto no es invento de Villoro, ni por supuesto mío, ¿no? Hablamos de la idea del tiempo mítico, que es también circular. Ay, me encanta la expresión que usa, dice pasado actual, ¿sí? ¿Por qué? Por esta idea de que, vieron que siempre decíamos, ¿no? En Rulfo hay siempre mucha evocación, todo parece estar siendo evocado, pero ojo con esa evocación, y acá me parece que es la clave de lo que plantea Villoro, que no es una evocación simplemente de un pasado, sino de un pasado vuelto presente, ¿sí? De un pasado que está transcurriendo permanentemente. De ahí esta idea de la sincronicidad que les planteo, ¿sí? Una idea que por otro lado estaba dando vueltas en la zeitgeist intelectual de la época. Ay, no sé por qué me pica tanto el ojo. Bueno, disculpen. Bien, eso entonces sobre algunas cuestiones generales del orden de la novela. Ustedes en la novela van a observar distintos tipos de narradores. Después vamos a entrar un poco en la cuestión arquitectónica de la novela, una arquitectura muy complicada. Pero lo principal, digamos, que me gustaba que vieran algunas de las características que habíamos estado trabajando en general sobre la obra de Rulfo, como aparecían acá, ¿sí? Ya hablamos de la ruptura del orden temporal, que obedece, decíamos, a esta como visión mítica. Si antes lo había trabajado con flashbacks, idas y vueltas, qué sé yo, acá explota por el aire, ¿sí? La visión convencional del tiempo vuela por el aire y no queda nada de todo eso en Pedro Páramo.
Trabajamos también sobre esta idea de la ausencia del narrador. El propio Rulfo va a decir, lo que más me costó sacar del texto es a mí mismo, ¿no? O sea, lo que él quiere decir es la figura del narrador, el tipo que cuenta la historia. Vamos a ver que eso, bueno, también tiene que ver con una visión de la época. Quiero decir, lo habíamos visto en la clase pasada, ¿no? Había muchos autores que estaban desde Hemingway hasta, yo les decía, más adelante en Argentina. Puig, por ejemplo, que para mí es un maestro de ese borramiento, el borramiento del narrador en la voz de los personajes. En este texto en particular, entonces, esas voces de los personajes van a aparecer como con la enorme plasticidad que tenía Rulfo para capturar el habla de los sujetos, esta especie de construcción de la oralidad que a nosotros como lectores, el fenómeno de lectura es que nos aparece como documental, cuando en realidad, por supuesto, es una construcción, como dice el texto de Forn, ¿no es cierto?, que ustedes leyeron, que dice, bueno, en realidad todos sus contemporáneos decían, los campesinos no hablan así, pero sin embargo a nosotros como lectores el efecto de lectura que produce es de una enorme verosimilitud, de ser un texto muy genuino, ¿no? Miren la conferencia de Villoro que al principio habla sobre eso y que termina diciendo que la característica más interesante que tiene Rulfo, dice, cualquiera podría querer transcribir la forma en la que hablan los sujetos, dice, cualquiera sería brillante en ese caso, dice, lo que logra Rulfo es, mediante lo artificioso de una construcción, ¿no?, dar cuenta, o sea, reemplazar a la oralidad. Siempre cuento lo mismo y ustedes, los que ustedes vayan a cursen conmigo Argentina, lo van a ver este jueves, pero siempre me parece formidable un ejemplo extremo de eso que produce la literatura, quiero decir, el efecto de realidad que produce sobre el habla la literatura, es el caso de Martín Fierro, ¿sí? Quiero decir, Martín Fierro, Hernández cree estar, cuando compone Martín Fierro, cree estar copiando la forma en la que payan, en la que cantan estos gauchos, cree estar copiándola, cree estar siendo documental, él lo dice en el prólogo, ¿no?, que es la carta que le escribe al editor, cree estar siendo documental con lo que hace. Por supuesto no es documental, no tiene nada que ver con la forma en la que trabajan su arte, los payadores, los gauchos cantores de la época. Acá viene lo interesante. La popularidad de Martín Fierro fue tanta que después empezaron a payar de esa manera. ¿Se entiende? Quiero decir, la forma que construyó el arte, la idea que construyó el arte sobre la oralidad del gaucho fue tan pregnante que volvió por sobre el sujeto real. ¿Sí? Ese es un caso extremo, el de Hernández. Claramente no creo que la gente, el campesino mexicano, después hablase como habla Juan Rulfo, pero el efecto de lectura, el efecto de realidad es tal que, sin lugar a dudas, compite con el registro de lo oral, ¿sí? Villoro, en el texto que ustedes van a ver, usa una frase que me encantó también en relación a esto. Dice, la autenticidad artificial del habla en Pedro Páramo. Pero eso aplica a Páramo y también aplica al resto de los textos que leímos hasta ahora. Bien. Por otro lado, la cuestión sobre el género, a qué género pertenece Pedro Páramo. Hay un montón de polémicas al respecto, no vamos a entrar en eso. Sin lugar a dudas, acá el componente, o sea, si el componente temporal se dinamita, la organización temporal occidental, digamos, se dinamita y vuela por los aires, mucho peor la pasa nuestra idea de lo que es real y de lo que es posible, ¿sí? Eso también se ve permeado, se ve atravesado por completo por el componente mítico de las sociedades prehispánicas mexicanas. Quiero decir, espero no estar arruinándole la experiencia de lectura a nadie, pero el texto, nosotros a partir de determinado punto entendemos que es en realidad, que lo que nosotros escuchamos son en realidad las voces de los muertos, ¿sí? De los muertos que están en Lubina y que se hablan de tumba a tumba, ¿sí? Eso lo entendemos, espero, insisto, no estar arruinándole la experiencia de lectura a nadie. Pero ven que por eso hay que leer antes de venir a clase.
Quiero decir, en el texto la diferencia entre lo vivo y lo muerto aparece como borrado, ¿sí? Después nosotros y los críticos hacen un recuento de quiénes podrían estar vivos, parece que son 3 nada más en el texto, y que todo el resto están muertos, el resto de los personajes, ¿sí? Están muertos y desde sus tumbas contando un poco soliloquio, la mayoría, un poco contándole a otro sus aventuras. Juan Preciado, sin ir más lejos, digo, está enterrado, después nos damos cuenta, junto con Dorotea, y es a ella a quien le está narrando su historia, ¿sí? El resto, la mayoría están enterrados solo, por lo cual tienen como la estructura del soliloquio. Eso también justifica el hecho de que simplemente sean voces que aparecen, ¿sí? Porque son voces que aparecen y que aparecen desde las tumbas, literalmente, ¿no? Desde el lugar, desde el cementerio, del lugar enterrados en el que están. Me desorganicé un poco hoy. Sabrán, un poco es porque yo no puedo evitar copiar la forma de los textos que presento en algún punto. Debe ser imposible eso. Y me desorganicé un poco planteando algunos de los elementos centrales de la clase. Pero esto tenía que ver con la idea del género al que pertenece. El vamos, desde donde se plantea el texto, claramente es desde lo sobrenatural, ¿no? Ahora, cualquiera diría, eso es sobrenatural. ¿Cómo hay que entenderlo? Hay que entenderlo como con esta especie como de lo real maravilloso desde la perspectiva de Carpentier, digamos, donde lo real coexiste sin generar tensiones con lo racional. No sé si es tan así. Yo creo que en el texto aparecen unas tensiones. En ese sentido, un poco quizás comulgo más con la idea de Augusto Monterroso. Vieron que yo les puse el texto. Es como una especie de ensayo brevísimo de Monterroso sobre Rulfo, en el que dice que para él, digamos, la razón por la que normalmente la crítica no lo ha considerado un texto fantástico tiene que ver con exclusivamente como con una cuestión cultural, de entender que lo fantástico tenía que ver con los castillos de Europa o del norte de los Estados Unidos y que no era posible un fantástico pobre y campesino en el México rural, ¿no? Un poco coincido con esa interpretación, porque creo que hay una vacilación y hay un efecto de vacilación que se produce en el lector que se obtura en el momento, en mi libro es en la página 60, en el que entendemos que Juan Preciado está muerto, ¿sí? Y ahí el libro se vuelve, si ya era un terreno farragoso, se vuelve directamente un tembladeral, ¿no? O sea, ¿qué pasó acá? Siempre me gusta leerlo cuando lo leo, por ejemplo, con alumnos más jóvenes. El libro, en ese momento, cuando se llega a ese párrafo exacto, todos levantan la cabeza, ¿sí? Es hermoso, todos los que están prestando atención, los que están en cualquiera, no. Levantan la cabeza, es hermoso porque es el efecto de lectura que busca Rulfo, ¿sí? Literalmente levantar la cabeza como lectores. Bien, entonces, ya hablé sobre el tiempo, ya hablé sobre el tema principal. El texto, entonces, vamos a trabajar un poquito sobre cómo la estructura parece caótica, parece tremendamente caótica, pero en realidad no lo es tanto. Me llegan mails y mails y mails mientras estoy hablando con ustedes. Yo no sé realmente, los lunes la gente se despierta con unas ganas de comunicarse enloquecidas. Lo primero entonces que, o sea, mi hipótesis para esta parte es, el texto tiene una apariencia de ser un total descontrol, ¿sí? Pero en realidad tiene un ordenamiento interno. Si ustedes leen el texto de Forn, que ya lo cité varias veces, van a ver que ahí está como el mito iniciático, ¿no? Dicen que siempre Forn lo consigna, pero es algo que forma parte como de la cultura popular alrededor de Rulfo. Estaba siendo apurado por los editores. Él ya había hecho todo ese trabajo de despellejarlo al texto, de dejarlo en los huesos.
y que los editores le estaban reclamando que ya lo entregara. Era un texto bastante esperado después del debut del libro de cuentos, y él todavía no tenía la forma en la que iba a ordenarlo. Estaba buscando que el orden provocara otra experiencia de lectura, y eso le producía mucha zozobra. Y que fueron sus amigos en realidad los que lo instaron, poniendo las hojas, arriba, literalmente las hojas, arriba de una mesa de ping-pong, a que fuera uniendo lo que le parecía que iba cada cosa con cada cosa, ¿sí? Y entonces así, es hermosa la imagen de Forn porque habla de un rabdomante, ¿vieron? Los que buscan con las varitas, buscan el agua en el desierto, como un rabdomante fue uniendo los textos de una manera que le iban pareciendo a él, que se unían como por capas tectónicas, ¿no? Como si estuviese porque está debajo de la tierra. Ese es el mito de origen de Pedro Páramo. Algunos críticos lo que van a decir es, atrás del mito de origen hay unas lógicas narrativas vertebrando la obra, o sea que no sería tan, más o menos lo que va con lo que va, sino que hay como unas lógicas narrativas, ¿sí? A eso nos vamos a dedicar en un ratito. En primer lugar, ahora, en primer lugar lo que dicen los críticos es, hay una serie de elementos, como nosotros, como experiencia de lectura, ¿no? Hay una serie de motivos retóricos que inciden una y otra vez en el texto y que nos sirven a nosotros para, de manera como si fuese subterránea, para ir uniendo una idea con la otra, ¿sí? Eso a mí me parece formidable. ¿Por qué? Porque me hace desconfiar de mi propia lectura. Digo, pero como yo no soy dueña entonces de mi propia lectura, hay cosas en el texto que están ahí funcionando casi como si fuese una napa subterránea. Eso me parece hermoso. Digo, desconfiar de la lectura siempre me parece totalmente saludable. Esos motivos retóricos funcionan justamente como una especie de boligoma para unir esos textos que parecerían separados. Y por otro lado, le dan al texto uno de sus caracteres principales, y lo habíamos hablado cuando hablamos de las características generales de Rulfo, que tiene que ver con la iteración, la reiteración de motivos y de cosas, ¿no? Que aparecen una y otra vez. Decíamos, esto también tiene mucho que ver con la oralidad. Bien. Esos motivos retóricos, por otra parte, nos ayudan a introducirnos en el mundo de cada personaje. Les doy algunos ejemplos concretos. El motivo retórico, van a decir los críticos, de Pedro Páramo es el agua. Todas las veces no, pero casi todas las veces que se hable sobre Pedro Páramo va a haber alguna imagen de agua corriendo, a ver, les voy a buscar un ejemplo me lo anoté acá. A ver, página 17. Entonces, viene hablando de otra cosa, espacio en blanco, un blanco activo. Por la noche volvió a llover. Se estuvo oyendo el borbotar del agua durante largo rato. Luego se ha de haber dormido, porque cuando despertó solo se oía una llovizna callada. Los vidrios de la ventana estaban opacos y del otro lado las gotas resbalaban en hilos gruesos, como de lágrimas. Miraba caer las gotas iluminadas por los relámpagos y cada vez que respiraba, suspiraba. Y cada vez que pensaba en ti, Susana. Ahí, recién cuando termina eso, nos damos cuenta de que el que está hablando es Pedro Páramo, ¿no? Está hablando de su amor imposible de juventud, Susana San Juan. Y fíjense que para dar cuenta de que el personaje sobre el que está hablando es Pedro Páramo, entonces lo que usa es el motivo del agua. Uno dice, pero bueno, no, yo eso no lo percibí. Pero el efecto de lectura que produce muchas veces es, nosotros ya leemos el motivo, o por lo menos esa es la justificación de la teoría, y algunos dicen del propio Rulfo, es uno ya, después de leer la alusión al agua, inconscientemente espera que el parlamento que sigue tenga que ver con Pedro Páramo. El motivo retórico de Juan Preciado, por supuesto, es la frase con la que empieza, ¿no? Vine a Comala porque me dijeron que allí vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Este motivo se itera, reaparece una y otra vez durante toda la obra varias veces, ¿sí? Y otra vez sirve para que nosotros linkeemos, diríamos hoy, linkeemos eso que estamos leyendo directamente al personaje de Juan Preciado. Esta, por otro lado, como dice Villoro, es la frase más importante de la literatura mexicana del siglo XX, ¿sí? La más reconocible de las frases de la literatura mexicana. Tan es así que hay un libro de Fresán, de Rodrigo Fresán, que se llama Mantra, está por ahí en mi biblioteca. Tendría que dar clase más cerca de la biblioteca, así agarro directo los libros para ilustrar.
que tiene ese motivo retórico, ¿sí? Sucede en México, tiene que ver con unos luchadores, vieron, de lucha libre mexicana, qué sé yo, y una y otra vez vine a Comala porque me dijeron que allá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo, y eso aparece, no sé, 25 veces, 30 veces en la novela, ¿sí? Bien, después de este excursus. También Dolores Preciado, ¿no? Tiene su propio motivo retórico, que es el motivo retórico del viento, ¿sí? Que nos sirve sobre todo para qué, porque recuerden que Dolores Preciado, si ustedes rastrearon en el texto, tiene como una especie de propósito, es una de las que plantea, la zozobra propia de la ambigüedad. ¿Por qué? Porque nos plantea las dos comalas diferentes, ¿sí? En el relato que le hace Dolores, o sea, la madre, a Juan Preciado, Comala es ese espacio idílico, ¿no? Paradisíaco, plagado de verde, y un valle fértil, ¿no? Y lo interesante es cómo funciona como la contraposición total de lo que encuentra Preciado cuando llega, ¿no? Comala, que es este desierto infértil, donde lo único que hay es calor, un calor tremendo, un calor que cumple retóricamente la misma función que el viento en Lubina, ¿sí? Un calor animado que nos descoloca a nosotros, porque ya tendemos a pensar que tanto calor no puede ser real, ¿sí? En tanto calor hay un motivo, hay una razón ulterior que tiene que ver con lo sobrenatural. Siempre, bueno, después vamos a hablar un poco de eso. Sigo con los motivos retóricos. Ustedes van a ver, igual hay un montón, ¿eh? Yo solamente busco algunos ejemplos, pero si ustedes buscan, cada personaje tiene como su propia referencialidad que vuelve cíclicamente en el texto y que, insisto, quizás no de manera perceptible o no en una primera lectura, pero después logra como hilvanar el texto, ¿sí? Nos sirve a nosotros como hilván del texto. Miguel Páramo, por ejemplo, el hijo de Pedro, esta especie de hijo dilecto que era también la peste, ¿no? Igual que Pedro Páramo, tiene el motivo de la lluvia de estrellas, ¿no? La lluvia de estrellas, la escena esa que se narra, de la muerte de Miguel Páramo, pero también otras escenas en las que aparece, siempre va a haber una lluvia de estrellas cayendo atrás, ¿no? Otra vez para ayudarnos a linkearlo con el personaje. Y Lucas Páramo, el padre de Pedro, aparece siempre relacionado con el cielo gris, ¿sí? El cielo gris que aparece, ¡pum! Aparece la escena del velorio de Páramo, ¿no? De Lucas Páramo. Digo lo de los motivos, estos motivos retóricos que aparecen una y otra vez. ¿Por qué? Porque otra vez lo que estoy tratando es que ustedes perciban esta especie de red subterránea que recorre el texto y que le da una estructura mucho menos loca de lo que pensábamos, ¿sí? Hablábamos un poco antes de continuar con la estructura, quería hacer mención a algunas cuestiones que también habían aparecido cuando hablamos de las características generales de la narrativa de Rulfo, en particular lo que tiene que ver con lo que no se dice, ¿sí? El propio Rulfo, más que en los cuentos, en la novela, se empeñó en dejar en claro que era tarea del lector del texto, si así lo decidía, proponer un orden o proponer un sentido lógico a eso que estaba pasando en Pedro Páramo, ¿sí? Eso, ¿se acuerdan ustedes? Obedece a una mirada de la literatura de la época sobre eso, ¿sí? Quiero decir, a una mirada que van a tener desde Rulfo hasta Faulkner, de quien ya hablamos la clase pasada. Toda esta generación le debe enormemente un montón de cosas a Faulkner, por más que Rulfo medio renegaba de eso, pero lo cierto era que también le debe algunas cuestiones a Faulkner. Bueno, no sé si le debe, ¿no? Por lo menos todos cultivan algunas cuestiones en común. No quiero hablar de deudas porque implicaría una relación antecedente y consecuente de la que no estoy segura y que por otro lado no sé si corresponde en el arte, después vemos.
Y también de la teoría del iceberg de Hemingway, de la que hablamos un poco la clase pasada, ¿no? La idea esta de que el relato debe contar solo una pequeña porción de la historia y que el resto es todo tarea del lector. Esto está explotado al 1500% en Pedro Páramo. A mí me gusta pensar que Rulfo, en realidad vieron que Rulfo era fotógrafo. Bueno, que hay como una especie de tarea fotográfica en la literatura de Rulfo. Quiero decir, no en el sentido del naturalismo, de capturar lo real, ¿no? Que es lo que uno asume inmediatamente cuando hablamos de fotografía, sino que es en esencia el trabajo, digamos, la tarea artística de un fotógrafo, ¿no? Pone, por ejemplo, en contraposición con la de un artista plástico. Un pintor, cuando va a pintar un cuadro, tiene un espacio determinado y piensa qué es lo que debe poner adentro de ese espacio, ¿no? Bueno, voy a poner esta figura, como hablábamos, ¿no? De los neoclásicos. Voy a poner esta figura en el centro, después voy a dejar un poco de espacio, voy a ordenar las columnas, etcétera, ¿no? Lo que se preocupa el pintor es de qué poner en ese lienzo. Lo que se preocupa un fotógrafo es qué recortar del mundo circundante, ¿no? Qué espacio recortar y volver único. Se entiende la distinción, ¿no? Parece boluda la distinción, pero lo es todo, en realidad, ¿sí? Quiero decir, en ese ejercicio de recorte o de integración está cada una de esas dos artes, ¿sí? Rulfo era fotógrafo y como tal me parece que el ejercicio que él hace de la literatura tiene mucho que ver con ese recorte, con esa selección, ¿no? En el caso de él, bueno, hasta lo escribió todo el resto del libro, ¿no? Pero decidió recortar un espacio, ¿no? Y volverlo la totalidad. Exactamente lo mismo que se hace con la fotografía. Antes de seguir con la estructura, insisto que estoy desordenada, pero yo también tengo mis capas tectónicas abajo, uniéndose de maneras subrepticias. Bien. Otra cosa a la que quería hacer mención tiene que ver con cómo dialoga Pedro Páramo con el contexto que le toca vivir. ¿Se acuerdan que la clase pasada cuando hicimos la introducción a Rulfo? Ay, menos mal que dije que iba a ser breve y ya llevo 40 minutos hablando, qué tremendo. No puedo parar nunca. Esta pandemia lo que demuestra, es lo que a mí me ha enseñado sobre mí misma, es la cantidad de tiempo que puedo estar hablando sola, lo cual me preocupa enormemente. Creo que tendría que volver rápidamente a terapia. Decía, cuando hablamos sobre la introducción, decíamos, bueno, en qué medida Rulfo logra muy bien dar cuenta, muy bien y de manera muy elíptica, logra dar cuenta de todo el contexto inmediatamente posterior a la Revolución, ¿no? Y decíamos, cómo aparecía en los cuentos de El Llano en Llamas. Cuando uno lee Comala, tiene la sensación de que quizás esa faceta de Rulfo no aparece tanto, y sin embargo, la historia aparece en clave simbólica y otra vez como una especie de telón de fondo, a lo que hacíamos mención en la clase pasada, ¿no? Como un telón de fondo, pero aparece ciertamente tematizada, ¿sí? Por ejemplo, en la figura del padre Rentería, ¿no? Que se une a las guerras cristeras, después lo vemos. No parece como tematizado, ¿sí? Se entiende, ¿no? Lo que quiero decir. Ahí, por favor, miren lo que les mando de Villoro, porque en realidad el tema central de Villoro es eso, ver cómo dialogan, en este caso Pedro Páramo, con la historia que le toca vivir a Rulfo. Porque la hipótesis de Villoro es sumamente interesante. Para Villoro dice, aprendemos más de la historia en realidad en virtud de los textos literarios que leemos que de los documentos propiamente dichos, ¿no? Pero en los textos literarios, por otra parte, la historia no aparece siempre de la misma manera, ¿sí? Quiero decir, aparece a veces, como en este caso, de una forma más elíptica, más circunvalando el hecho en sí, y en otros casos más flagrante. Nosotros vamos a ver mucho también del otro caso, ¿no? Donde el hecho histórico queda muy puesto de manifiesto. Bien. Rulfo, en este caso decíamos, la historia aparece y además porque busca retratar un fenómeno muy propio de América Latina de ese periodo y por otro lado muy propio en la literatura de América Latina sobre ese periodo, el fenómeno del cacicazgo, ¿sí? O sea, Pedro
Pedro Páramo es esencialmente un cacique que decide sobre la vida y la muerte de los habitantes de Comala. De hecho, Comala es ese espacio yermo, ese desierto, porque, hablando mal y pronto, Pedro Páramo decide que así sea. Dice, me voy a sentar, me voy a cruzar de brazos y voy a ver morir a Comala. Eso lo dice, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Léanlo, miren, otro spoiler. Lo dice porque confunde, cuando se muere Susana San Juan, se muere su amor de toda la vida, la gente festeja porque había venido una feria, ¿sí? En Comala, pero él confunde esos festejos con que están festejando por la muerte de Susana San Juan y ahí mismo decide, me voy a cruzar de brazos y todos se van a morir de hambre, ¿sí? El fenómeno, decíamos, es un fenómeno muy singular, muy particular de un momento de la historia de América Latina, un fenómeno típicamente latinoamericano. En ese sentido, ¿podemos pensar que hay una denuncia en Pedro Páramo? Podemos pensar que hay una denuncia sobre estos personajotes, que me gustaría usar el pasado, pero no sé, que deciden sobre la vida y la muerte, decidían sobre la vida y la muerte en los pequeños, sobre todo reductos rurales en Latinoamérica, en particular en México. Sin embargo, el texto trabaja, y esto, ¿por qué lo digo? Para que lo linkeen un poco, para que lo vinculen con lo que vimos sobre Carpentier. En esa denuncia, que es contextual a un tipo de fenómeno concreto latinoamericano, muy específico de México, de la zona rural, hay en realidad un trabajo sobre el universal humano. ¿Sí? Está aludiendo sobre relaciones de poder y de subalternidad que son universales humanos, ¿sí? Quizás por eso se corre manifiestamente, no quiere ponerlo, explicitarlo tanto, porque no quiere hacer un riesgo que estaba muy en boga en México para la época, no quiere hacer pintoresquismo, ¿sí? No quiere hacer costumbrismo de su literatura, ¿sí? A nosotros hoy no nos parece más ridículo pensarlo, pero lo cierto es que la literatura costumbrista en América Latina hacia la década del 40 todavía tenía mucha cabida. Y vieron cuando hablábamos de los nacionalistas y los cosmopolitas, buena parte de la literatura nacionalista era pintoresquista, ¿sí? Entonces, para correrse un poco de eso, es que me parece a mí la trama de Páramo, la trama de todo Rulfo, pero concretamente la trama de Páramo, más que nada, quiere como correrse de lo contextualizable y aludir a lo universal, ¿no? Pero insisto, si ven el texto pienso que todo es texto, bueno, todo lo es. Si ven la conferencia de Villoro, él les va a dar muchas más herramientas para entenderlo. Volviendo entonces a las cuestiones sobre la estructura. Los críticos, voy a seguir ahora a un par de críticos sobre la novela. Los críticos suelen identificar como dos regiones, dos espacios, dos partes de la novela. Una primera parte y una segunda parte. Esas dos partes están unidas entre sí por este párrafo en el que nosotros como lectores nos damos cuenta de que Juan Preciado ha muerto, ¿sí? En mi libro eso sucede, para que se den una idea, en la página 52. Es un poco pasando la mitad. Esta primera parte, decíamos entonces, que va desde la llegada de Juan Preciado hasta la narración de su muerte, que transcurre, según los críticos que buscan darle un sentido como occidental al tiempo del texto, transcurre más o menos 2 días después, o sea, Preciado llega a Comala y se muere 2 días después. No sé si tiene mucho sentido pensarlo en estos términos, ¿no? Pero bueno, ustedes entenderán que los críticos también muchas veces tienen esta tarea como de traducir una cosa en la otra. Desde la llegada de Preciado hasta, decía, su muerte. La llegada de Preciado está, en primer lugar, el texto alude al primer universal humano, que es la búsqueda de la identidad, ¿no? O sea, va ahí para conocer a su padre. Y también es puntapié de buena parte de la literatura fantástica, la narración desde la orfandad,
¿sí? Vamos a ver muchos ejemplos de eso, hay un montón de crítica también escrita en relación a eso. En qué medida la orfandad, literal, en este caso, o metafórica, es terreno fecundo para la literatura fantástica. Desde el punto de vista técnico, la técnica predominante en esta primera parte del libro es el doble punto de vista, ¿no? Por un lado tenemos una narración en primera, encarnada por Juan, que es nuestro personaje narrador. Nosotros ahí no sabemos a quién le está hablando, después lo sabemos, es a Dorotea. Y por otro lado, lo que vamos a llamar una narración autorial, que es un narrador de tercera persona omnisciente, que está sobre todo centrado en la figura de Páramo, ¿sí? O sea, quiero decir, primera para narrar a Juan, tercera omnisciente para narrar a Páramo. En la narración de Juan podemos pensar que hay una serie de elementos que están intercalados, ¿sí? En la narración de primera. Están intercalados. Por un lado, sus sentimientos, la introspección, la enorme introspección que tienen estos personajes. Dice Villoro, retomando también lo que dicen muchos críticos, ¿no? Los hechos en Pedro Páramo se suceden a una velocidad casi frenética, ¿sí? En un párrafo se muere una persona, en 2 renglones otro hecho igual de determinante. Sin embargo, lo que es moroso, lo que es lento y se toma su tiempo es el mundo interior, ¿sí? El mundo interior de los personajes, estos sentimientos a los que hacíamos alusión, está hiper desarrollado. Otra vez, no es solo característica de Rulfo, es característica de la narrativa de la época. Lo ven sobre todo en Faulkner, pero lo ven también en otros autores del periodo, ¿sí? Lo ven también, nosotros al final no lo leímos, pero en El reino de este mundo de Carpentier, digo, donde a nosotros Carpentier, todos, si pensáramos, todo es demorado, parece, en Carpentier, todo es lento, todo es moroso, y sin embargo las acciones en Carpentier, en El reino de este mundo, son veloces, ¿sí? Hay una parte en la que el personaje se le va el brazo en un trapiche, en una rueda, y el brazo se lo come. Eso demora 2 renglones, ¿sí? Lo que es muy moroso es todo lo que tiene que ver con el interior de los sujetos, sin llegar a ser Proust, ¿no? Sin llegar a ser introspección. Acabo de terminar de corregir, después de mucho tiempo, me llevó mucho, de corregir el primer tomo de En busca del tiempo perdido de Proust, y me preguntaba, mi pareja me preguntaba, bueno, pero en definitiva, ¿qué pasa en el libro? No pasa nada en el libro, ¿no? Esto introspección, no pasa literalmente nada en el libro. Es toda introspección del personaje. Entonces, sin llegar al extremo de Proust, muy decimonónico y que ya había caído en desuso para el siglo XX, sí es cierto que la realidad interior de los personajes aparece muy explorada, ¿sí? Otras cosas que aparecen en la narración esta de primera persona de Juan, aparecen observaciones sobre la realidad que lo circunda, también parte de la introspección, ¿no? Bueno, va analizando este espacio que es Comala. Comala es un personaje más en la novela, ¿sí? Quiero decir, adquiere el peso específico de uno de los sujetos que van como vehiculizando la acción, ¿sí? Comala es Lubina, ¿sí? Es Lubina, en lo que Lubina era el viento, en Comala es el calor, pero tienen la misma importancia en la narración, una y la otra. Lo iba a decir más adelante, pero algunos que hacen como una interpretación más, si se quiere, confesional del texto, más católica, que también está eso, porque está en la formación de Rulfo, dicen que Comala es, lo dice él en el texto como 3 o 4 veces también, como para abonar esa hipótesis, que Comala es el purgatorio, ¿sí? El espacio de espera. Todos pareciera que están esperando algo que no sucede. Claro, los personajes muertos, ¿no? Están esperando algo que no sucede, que es el tránsito hacia uno u otro lado, no sé.
No voy a desarrollar demasiado de eso, sobre todo porque no tengo mucha idea de qué es el purgatorio, no los quiero engañar. Vieron que no tengo ninguna formación religiosa yo, a diferencia de Rulfo. Entonces, sería medio ridículo que yo siguiera esa hipótesis, pero sí me parece que es algo que está en el texto, ¿sí? O sea, no es descabellado pensarlo, el texto mismo lo abona. En esa narración de Juan también se intercalan las escenas que recuerdan otros personajes, ¿sí? Por ejemplo, Eduviges, ¿sí? Cuando recuerda su vida, eso en realidad aparece desde la narración de Juan, porque claro, son las otras voces que va escuchando en la tumba, ¿sí? Después nosotros entendemos eso. Y aparecen también unos diálogos intercalados entre personajes desconocidos, ¿no? Donde hablan sobre Pedro Páramo, sobre las voces que escucha de otras cuestiones. En medio, entonces, digo para que no piensen que está por un lado la narración de Juan Preciado y por otro la de Pedro Páramo. En medio de la narración esta de Juan Preciado aparecen estos recortes en tercera persona que son sobre la vida de Pedro Páramo. Esos recortes son como los más, si se quiere, la narración más convencional, ¿sí? Sin embargo, pese a la narración convencional que busca poner un poco en limpio los hechos en la vida de Páramo, también aparecen otras cuestiones. Por ejemplo, los pensamientos de algunos de los personajes que aparecen, como el del Fulgor Sedano, ¿sí? Todo eso está en medio de la tercera narrativa. Como para que vean que nada es tan sencillo en esta obra. Todo es un flor de quilombo. Aparecen también algunos monólogos interiores aparece directamente el monólogo interior, como el del padre Rentería, ¿no? Donde se pregunta, bueno, ¿qué tiene que hacer? ¿Lo tiene que perdonar a Miguel Páramo, ¿no? Pese a lo que le hizo a la sobrina. Aparecen también, igual que aparecían en la de Juan Preciado, algunas conversaciones entre personajes auxiliares. Por ejemplo, hay una escena en la que aparecen dos peones hablando sobre Miguel Páramo. Sirve también como para que entendamos como la otra perspectiva. La novela es una novela a la que hoy llamaríamos una novela coral, ¿no? De voces, literalmente, de voces en este caso. Recuerden que la novela se iba a llamar originalmente Los Susurros, aludiendo a esta idea de los muertos que hablan desde la tierra, ¿no? No se sabe por qué Rulfo se lo cambió el nombre. Me parece que porque era más evidente y no se condecía mucho con este carácter tan críptico que tiene en algún punto la novela. Digo críptico, parece que fuese malo, no es malo, como simbólico, quiero decir, ¿no? Como algo que encierra otro significado. En la segunda parte, entonces, que es desde que somos conscientes de la muerte de Juan Preciado hasta el final, aparece de vuelta la técnica del doble punto de vista entre Juan Preciado y la tercera omnisciente. Pero hay como una suerte de cambio en la estructura, porque se unen los dos mundos, los mundos de los vivos y de los muertos, ¿sí? Juan puede oír la voz de Susana que está en el otro mundo e intervenir desde ese punto de vista, ¿no? Hay como, iba a ser un gráfico, pero me parece que no se ve en una goma en la pantalla, ya lo hablamos esto y voy a ver si lo logro resolver de alguna manera. Me bajé un programita para ver si puedo hacer como si fuesen pizarrones. Después les cuento. Bien. Tengo también, si quieren, en la preocupación de los críticos por darle un orden occidental a este tiempo mítico que decíamos, es antes que nada, además, sincrónico, o sea, los hechos suceden al mismo tiempo. Hay algunos críticos incluso que se preocuparon en ordenar los hechos concretamente en relación no al tiempo del relato, sino al tiempo de la historia. Recuerden lo que estuvimos hablando con Carpentier, ¿no? El tiempo de la historia empezaría, por supuesto, el primer hecho que se narra es la muerte de Lucas Páramo, la muerte del abuelo de Pedro. Después la niñez de Pedro Páramo. No sé si corresponde que les lea esto, es medio una huevada. Sí, no, porque es muy largo y no tiene sentido. Antes de dejarlos, miren lo que yo dije, bueno, va a ser 20 minutos y llevo hablado 55. Un desastre soy. Quería mostrarles algunos ejemplos. En primer lugar, voy a empezar por ahí. Vamos a narrar
el punto de inflexión, que vamos a leer el punto de inflexión en la novela. Este que digo que es el momento de levantar la cabeza. Ojalá todos pudiéramos hacer eso alguna vez. Escribir un texto en el que tenga un momento en el que todos levantemos la cabeza, ¿no? Pienso, literal y metafóricamente, qué importante que es. Dice, en mi libro es el que tiene 108 páginas, que está en la página 52. Tengo memoria de haber visto algo así como nubes espumosas haciendo... Voy a retomar el último párrafo de la primera parte, digamos, y empezar a leer a partir de ahí. El calor me hizo despertar al filo de la medianoche, y el sudor. El cuerpo de aquella mujer hecho de tierra, envuelto de costras de tierra, se desbarataba como si estuviera derritiéndose en un charco de lodo. Yo me sentía nadar entre el sudor que chorreaba de ella y me faltó el aire que se necesita para respirar. Entonces me levanté. La mujer dormía. De su boca borbotaba un ruido de burbujas muy parecido al del estertor. Salí a la calle para buscar el aire, pero el calor que me perseguía no se despegaba de mí. Y no es que no había aire, solo la noche entorpecida y quieta, acalorada por la canícula de agosto. Perdón, dije y no es que no. Y es que no había aire, solo la noche entorpecida y quieta, acalorada por la canícula de agosto. No había aire. Tuve que sorber el mismo aire que salía de mi boca, deteniéndolo con las manos antes de que se fuera. Lo sentía ir y venir, cada vez menos, hasta que se hizo tan delgado que se filtró entre mis dedos para siempre. Digo, para siempre. Tengo memoria de haber visto algo así como nubes espumosas haciendo remolinos sobre mi cabeza y luego enjuagarme con aquella espuma y perderme en su nublazón. Fue lo último que vi. ¿Quieres hacerme creer que te mató el ahogo, Juan Preciado? Yo te encontré en la plaza, muy lejos de la casa de Donis, y junto a mí también estaba él, diciendo que te estabas haciendo el muerto. Entre los dos te arrastramos a la sombra del portal, ya bien tirante, acalambrado, como mueren los que mueren muertos de miedo. De no haber habido aire para respirar esa noche de que hablas, nos hubieran faltado las fuerzas para llevarte, y con Timás para enterrarte. Y ya ves, te enterramos. ¿Bien? En ese quiebre entre un párrafo y el otro está la narración de Juan Preciado sobre su propia muerte, sobre cómo percibió su muerte, y la confrontación de Dorotea, que le dice, me vas a decir que fue por eso que te moriste porque no había aire. Si no hubiese habido aire, nosotros tampoco hubiésemos podido irte a buscar, ¿no? Te moriste de miedo. Y fíjense lo que le dice más adelante. Ay, ahora no puedo dejar de leer, cagan. No, no, prometo que corto. Tienes razón, Dorotea. Perdón, Doroteo. ¿Dices que te llamas Doroteo? Da lo mismo, aunque mi nombre sea Dorotea, pero da lo mismo. Es cierto, Dorotea. Me mataron los murmullos, ¿sí? Y ahí está entonces el quiebre de la situación. Bueno, lo habría matado esta especie de pervivencia, esta especie de espacio intermedio entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Hoy voy a dejar acá porque ya me parece un abuso de la confianza de ustedes. La clase que viene vamos a trabajar con Carlos Fuentes, con esta parte digamos, con Rulfo damos por finalizada la primera unidad del programa, que tiene que ver justamente con los precursores del boom, que son Carpentier y Rulfo, ¿sí? Yo quiero que ustedes vean, que perciban las continuidades y rupturas que se van a producir después con los autores del boom, de lo que llamamos el boom de la literatura latinoamericana, que ocurre hacia las décadas del 60, ¿sí? Pero no hubiese habido boom, los propios autores del boom lo señalan, sin estos autores, sin estos dos precursores. Podríamos ver algún otro, pero estos dos son los dos más importantes de los precursores del boom, que le dan un sentido a la experiencia latinoamericana, que la ponen, por un lado, la ponen en un espacio como de conciencia de sí, y por otro lado también la ponen en un espacio de conciencia del otro, esto es, de la conciencia del mercado, propiamente dicho, ¿no? O sea, no hubiese habido un mercado capaz de dar cuenta de Carlos Fuentes, García Márquez y demás, sin estos dos precursores, ¿sí? Que habían empezado a llamar la atención sobre Latinoamérica en relación a su literatura. Bien, los dejo ahora. Lo primero que van a leer de Fuentes es un cuento breve, les voy a dejar para la semana que viene, que se llama La muñeca reina, y también les voy a dejar
la novela corta que vamos a leer, que se llama Aura, de él. Así ya van avanzando en la lectura. Esta semana lo que les pido es, a manera como de cierre de la unidad, que escriban un texto breve. Es como una especie de ejercicio más teórico, que esta vez que de escritura de ficción. Que escriban un texto breve en el que busquen, en el que elijan alguno de estos dos autores y expliquen por qué lo eligieron. Es muy sucinta, tiene que ser algo de 2 párrafos, más o menos, ¿sí? ¿Qué es lo que más les llamó la atención? ¿Qué es lo que les aporta a ustedes, no ya como lectores solamente, sino también como escritores y escritoras, en realidad? Bien, los voy a dejar acá. Espero no haberlos aburrido. Siempre tengan en mente que hago lo que puedo. Sí. Y que bueno, que por supuesto que cualquier cosa, cualquier duda que tengan, me consultan. ¿Está bien? Nos vemos.